Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 53. Eatace. Dabi era muchas cosas. Un psicópata violento, un asesino en serie, la personificación del odio y la mezquindad, y a veces irritantemente curioso, por nombrar solo algunas. Sin embargo, algo que no era la renuencia a reconocer el mérito, sin importar a quién le correspondía. Por una vez, los héroes superaron sus expectativas. Mierda, rió Dabi entre dientes, con los pies apoyados en el escritorio del idiota yakuza que dirigía el Shia Saikai mientras veía las noticias sobre la batalla en Fukuoka. Lo consiguieron. Lo mataron de verdad, joder. Dabi miró hacia la esquina de la oficina donde el mismo Nomu sin brazos que lo rastreó hacía algún tiempo estaba inmóvil como una estatua y miraba al vacío como el idiota cabeza vacía que era. También era uno de los más fuertes, ¿verdad? Bromeó dirigiéndose a la criatura vacía. En su mente, deseaba que su diversión, a través del Nomu, llegara al doctor como si fuera un correo electrónico mental. Por mucho que no le hubiera importado ver al recién coronado número 1 destrozado por Oor, y por mucho que le hubiera encantado ver la cabeza de Midoriya estrellada contra el pavimento al interrumpir el espectáculo, el deseo innato de fastidiar al viejo científico loco por su criatura literalmente en llamas era demasiado fuerte. Quizás era más mezquino de lo que creía. La dolorosa y familiar sensación de un líquido repentino subiéndole por la garganta lo sacó de sus cavilaciones y lo derribó del asiento, dejando que un líquido negro brotara de su boca y lo envolviera como un capullo poroso. El mundo se oscureció solo un instante antes de que reapareciera bajo la luz fluorescente del laboratorio, y luego fue depositado en el frío y duro hormigón. Levantó la cabeza de golpe y sus ojos se encontraron con los del calvo hijo de puta que estaba sentado en su silla. Pensé que te había dicho que me avisaras, carajo. Gruñó Dabi, mientras llamas azules brotaban de su cuerpo mientras se ponía de pie y se cernía sobre el doctor impasible. Ese chico, exigió Garaki en un tono mucho más peligroso del que Dabi estaba acostumbrado, y eso calmó su furia por un momento. Es el mismo de camino, ¿verdad? Dabi asintió. Shigaraki quería reclutarlo. All for One quería su don. Ya sabemos cómo terminó eso. Garaki simplemente asintió antes de girar su silla para encarar sus numerosas pantallas y empezar a escribir con furia. Bien. Pongo precio a su cabeza. 400 millones. Vivo o muerto, da igual. Lo convertiré en el Nomu personal de nuestro señor para cuando despierte. Mientras tanto, a Dabi casi se le salieron los ojos de las órbitas, y tuvo que reiniciar manualmente su cerebro con la pantalla azul al pronunciar esa cantidad. ¿400 millones? Sí. Eso es mucho dinero. Es. Dabi por fin estaba recuperando la compostura. Eso pondrá a todos los criminales del país tras él, activos, retirados o no. Al igual que todos los criminales extranjeros que se sienten como ranas, confirmó Garaki. Caramba, conozco un grupo en el Tíbet que se pondrá histérico al enterarse de esto. Se declaran luchadores por la libertad, pero en realidad solo son terroristas a sueldo. Gente de confianza, al fin y al cabo. Dabi se quedó mirando al gremlin peludo durante un instante dolorosamente largo. Entonces, ¿puedo? No, no puedes cobrar la recompensa, negó Garaki con firmeza. Tienes otras responsabilidades que atender. Dabi arqueó una ceja. ¿Cómo?
Elige al más competente de la chusma que has reunido y prepárate para ver gigantomaquia, ordenó Garati, sorprendiendo a Davi y poniéndolo inmediatamente en guardia. ¿Por qué? Preguntó lentamente, arrastrándola y en una mezcla de sospecha y nerviosismo. Todos los criminales que saldrán de la nada para cazar a Midorilla sembrarán la confusión y el caos, que usaremos a nuestro favor, dijo Garati, y luego miró a Davi con un brillo inquietante tras sus gafas protectoras. Es hora de poner en práctica tu disparatada idea de fuga de prisión, pero tú y tus seguidores tendrán que subir de nivel. Davi, no por primera vez en los últimos meses, deseó morir en esa montaña. Cualquiera que mirara hacia arriba, desde la acera o cerca de la ventana, vería un arco iris ardiente surcando el vibrante cielo naranja como un cohete descarriado, adornando el sol poniente con colores aún más luminosos. Sin embargo, la mente de Beacon estaba en cualquier lugar menos en el cielo mientras surcaba el aire, describiendo lentamente un arco en su descenso hasta aterrizar en el tejado de un edificio de oficinas. El resoplido que soltó traía consigo más de una semana de agotamiento. La batalla con Odd lo agotó más de lo que estaba preparado, y podía agradecérselo a Supernova, pero eso fue simplemente la culminación de un período ya de por sí frenético e inquieto. Desde la pelea con Aux, había estado en constante movimiento. Esa primera noche, consideró brevemente ir a casa de los Bakugo, pues sabía con certeza que lo dejarían descansar allí todo el tiempo que necesitara, pero también estaba seguro de que su casa habría sido el primer lugar que las autoridades revisarían después de que derribaran la puerta del viejo apartamento, y no iba a arriesgarse a involucrar a la tía Mitsuki ni al tío Masaru en esto. La finca Todoroki también cruzó por su mente, ya que Shoto le dijo que su hermana se mudó con su madre cuando le dieron de baja, pero aún desconfiaba un poco de Endeavor, y no podía estar seguro de qué haría el deshonrado héroe de la llama en esta situación. Así que tuvo que improvisar y encontrar un lugar donde refugiarse. La necesidad de un lugar se convirtió entonces en la necesidad de varios cuando la señora presidenta salió y lo declaró villano de máxima prioridad. La nueva recompensa por su cabeza atrajo a la gran mayoría de los profesionales del país a por él, lo que significaba que no podía quedarse mucho tiempo en un mismo lugar y probablemente le convenía más quedarse en los barrios bajos, donde muchas agencias de héroes consideraban menos rentable operar. Por el contrario, algunos de los héroes que frecuentaban esas zonas lo hacían para participar de lo que ocurría en la zona más vulnerable. Así fue como Izuku terminó siendo atacado por Slugger, quien buscaba aprovechar su nuevo estatus y ficharlo para darle un impulso garantizado a su carrera. Tal vez 6 semanas con la mandíbula atada y algunas semanas más para que su esternón sanara lo enderezarían, pero Izuku no contendría la respiración. Entonces, la sorpresa de ver a Rumi brindándole públicamente su apoyo frente a toda la nación y a la propia señora presidenta cambió las reglas del juego. Era demasiado pronto para saber qué efecto tendría su decisión en la actitud de otros héroes profesionales respecto a él, pero el hecho de que no fuera asediado inmediatamente por todos los profesionales comprometidos tras la batalla con Odd era una señal prometedora de que no todos los profesionales eran estrictamente leales a la HPSC. Sin embargo, era igualmente probable que simplemente no se arriesgaran a luchar contra él y Mirko al mismo tiempo, a pesar de su agotamiento combinado. En cualquier caso, sabía que muchos profesionales eran estrictamente leales a la HPSC, y algunos en particular fueron identificados en un mensaje de texto que recibió de un número desconocido que, según él, pertenecía a Nezu. Su mirada se dirigió distraída al compartimento aislado de su cinturón de herramientas donde guardaba su teléfono, y su mente vagó reflexivamente hacia las docenas de llamadas y mensajes que contenía. Nezu. Su madre. Ochako. Yui. Shoto. Rumi. Demonios, incluso había un mensaje de Bakugo repleto de blasfemias. La urgencia de sacar su teléfono y responder a todos y cada uno de ellos para asegurarles que estaba a salvo y con vida era cada día más abrumadora. Sin embargo, se resistió. No se arriesgaría a implicar a Nan de la UA como posible cómplice o simpatizante de algún villano. Estaba preparado para cualquier extremo que la comisión estuviera dispuesta a llegar para derribarlo, y se negaba a permitir que arrastraran a nadie que le importaba por el barro con él. Rumi no contaba. Ella se uniría a este viaje, le gustara o no. Una leve sonrisa casi se dibujó ante la idea, pero se desvaneció con la misma rapidez. Rumi lo respaldaba, pero la comisión se estaba poniendo dura al traer a los paragones, aunque hasta el momento no estaba muy impresionado. Aún así, había otros 7 que aún no había visto, y pronto lo perseguirían.
Junto a ellos estaban gente como Airhead, Mr. Brave, Xles y todos los demás identificados en el mensaje que cazaría antes de que ellos tuvieran la oportunidad de cazarlo. Casualmente, el hombre que encabezaba la lista apareció en una pantalla gigante más cerca del nivel de la calle, captando de inmediato su atención. Incapaz de oír con claridad lo que se decía desde tan arriba, se encendió en llamas verdes antes de saltar de edificio en edificio en un descenso constante hasta aterrizar en el tejado del edificio mucho más bajo frente a la pantalla. Se agazapó en el borde del edificio, clavándose en el sitio con una mirada dura como una piedra. En la pantalla había una entrevista con Yoro y Musa. Tiempos verdaderamente preocupantes en verdad. Qué perspectiva tan fascinante, Musa. Como veterano curtido, sin duda has visto mucho en tu trayectoria profesional. Me encantaría saber qué opinas sobre todo lo que ha estado sucediendo con el HPSC Eizuku Midoriya, también conocido como Beacon. A Izuku no le sorprendió haber sido tema de conversación, ni que le preguntaran específicamente por él a un títere de la comisión. Era muy probable que esta entrevista formara parte de una campaña de desprestigio en su contra, así que hizo todo lo posible por sofocar la negrura que latía en su interior y prestó mucha atención. Sin embargo, el suspiro de cansancio de Yoro y Musa lo dificultaba mucho. Es un trágico desperdicio de un potencial tan enorme. Ese chico tenía todas las cualidades para ser una fuerza poderosa para el bien, pero dejó que sus caprichos egoístas y su desafortunada ingenuidad guiaran sus acciones. El muchacho bien podría haber sido el próximo All Might si se hubiera mantenido en el camino recto, pero decidió echarlo todo a perder, y ahora la fama que le aguardaba será en cambio la infamia, como lo documenta la historia entre personajes como Destro y All for One. Su madre no merece la vergüenza que le está imponiendo con tanta crueldad. El autocontrol de Izuku nunca se había puesto a prueba de esta manera. La hoguera, completamente oscura, estaba encendida, y permanecer inmóvil como una estatua era todo lo que podía hacer para contener el insoportable vacío bajo su piel, pero aún así, volutas de humo negro comenzaron a emanar de él mientras la cámara volvía al presentador que entrevistaba a Musa. Uno se pregunta cómo está manejando Verdant todo esto. Tiene un espíritu de guerrera. Perseverará. Fue mi becaria en su momento, ¿sabes? Me gustaría pensar que dejé mi huella y le transmití todo lo que sé, por eso era una figura tan importante. Es una verdadera lástima que nunca hayamos podido formar equipo después de que se hizo profesional. Dejó su huella. Dejó su huella. Dejó su marca, 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 dejó su marca. Matar a él. Izuku estalló, convirtiéndose en un espectro Ganta Black. Su mente ya no estaba en ninguna narrativa, ni en los paragones, ni en la comisión. En realidad, su mente no estaba en ninguna parte. Lo único que se activaba en sus neuronas era reducir rápidamente a Yoro y Musa a la inexistencia. Sus ojos se dirigieron hacia la izquierda cuando un león hecho de arena saltó desde el borde del techo, y la carga del felino arenoso fue detenida muy violentamente por una pared de llamas negras como el azabache, manteniéndolo a raya para revelar al héroe de arena. Snatch parado en el techo y mirándolo con una mirada vacilante. Izuku Midoriya. Snatch intentó dirigirse a él con autoridad, pero su tono era claramente estrangulado. Retírate, por favor. Izuku no se inmutó, con la mirada fija en el cauteloso acercamiento del profesional. No movió un músculo, ni siquiera para girar la cabeza y encontrarse con la mirada de Snatch, pero cualquier destello que Snatch recibiera de sus ojos era más que suficiente para hacerlo dudar a cada paso. Entonces, Snatch suspiró, y el conflicto en su alma quedó al descubierto ante Izuku. Por si sirve de algo, no quiero hacer esto. No creo que seas un mal chico, pero tengo una familia que alimentar. Así que, por favor, ven en silencio. Pasó una eternidad antes de que Izuku finalmente estirara la cabeza para observarlo con atención, aunque mantuvo la boca cerrada. Sin embargo, permaneció inmóvil, y vio cómo la determinación de Snatch se endurecía en tiempo real. Entonces no me dejas otra opción, murmuró Snatch dolorosamente, luego levantó ambos brazos para formar dos leones de arena más y los disparó hacia él. Sin embargo, el resultado final fue el mismo. Ambos leones fueron rápidamente apaleados y consumidos por la aparición de aún más fuego negro, y el techo estaba a punto de convertirse en un infierno insoportable para cualquier hombre normal. Aún así, Snatch persistió, abriéndose paso a través del calor infernal y preparando otro avance.
Desafortunadamente para él, Izuku ya no tenía más remedio, y el simple hecho de estrechar la mirada de Izuku fue la única advertencia que recibió Snatch para formar un escudo abovedado de arena frente a él y protegerse de la veloz ola de fuego negro que se dirigía hacia él. Lo que Snatch no esperaba era la ola de fuego que se partía por la mitad y se desviaba a ambos lados del escudo, sin impactarlo por completo. Entonces, el mar de fuego negro que envolvía el techo se extinguió en un instante, casi como si la mano de Dios hubiera apagado la vela. El silencio más tenso que Snatch había experimentado jamás se apoderó de él antes de que, vacilante, bajara el escudo, solo para descubrir que Izuku había desaparecido. Hoy ya no son gusanos, anunció Geten al nuevo pelotón de reclutas recién entrenados que se mantenían firmes ante él. Hoy son guerreros de la liberación. Forman parte de una familia. De ahora en adelante, hasta el día de su muerte, donde quiera que estén, cada guerrero de la liberación es su hermano o hermana. La mayoría participará en nuestro inevitable ataque a Japón. Muchos no regresarán. Pero recuerden siempre esto. Los guerreros de la liberación mueren. Para eso estamos aquí. Pero las palabras de Destro vivirán para siempre. El ejército de liberación de Meta vivirá para siempre, y eso significa que ustedes vivirán para siempre. A un lado, a una buena distancia, dos pelirrojos charlando y una monia granate presenciaban la graduación. Como Slice y Monia habían abandonado hacía tiempo la vida civil para convertirse en villanos a tiempo completo, Kusari consideró oportuno incorporarlos para que le ayudaran a él y a Geten a poner en forma a su fuerza de combate, y vaya si lo han hecho. Entrenar a los reclutas en el uso de sus meta-habilidades ya era tan brutal como eficiente, pero con la incorporación de esos dos, los frutos nacidos podrían haber llenado un huerto entero. Kusari podía decir que nunca había visto personalmente a un grupo de reclutas más competentes y letales con sus meta-habilidades que este. ¿Sabes?, tarareó Slice, atrayendo la atención de Kusari mientras Geten continuaba su discurso, todavía me sorprende que alguien de voz tan suave como Geten pueda proyectar su voz así. Es un instructor muy competente cuando se le necesita, respondió Kusari, con su característica mirada perezosa dirigiéndose a Geten antes de agudizarse ligeramente. También ayuda a que los recientes acontecimientos le hayan dado un impulso. El significado de su declaración no pasó desapercibido para ellos, y mientras Momi se conformaba con guardar silencio, como solía hacer, Slice observó a Kusari con atención y se cruzó de brazos. No te entusiasma mucho la nueva administración, ¿verdad? No hay nueva administración, desestimó Kusari rotundamente. Nuestro gran comandante sigue al mando. Sí, pero el ambiente es diferente ahora, ¿no? Continuó, pasándose suavemente un dedo con forma de garra por la barbilla. No llevo tanto tiempo aquí, y hasta yo me doy cuenta de que mucha gente de por aquí desconfía de las nuevas incorporaciones a la alta dirección. Kusari no apartó la mirada de Geten, quien se dirigía a las tropas, que se mantenían orgullosas en el campo de entrenamiento. Es comprensible. Muchos perdieron camaradas, amigos e incluso seres queridos en la batalla. La integración de Fugme en nuestras fuerzas fue poco convencional. Cuéntamelo, resopló Slice, mientras su mano enguantada se deslizaba sobre su mejilla previamente magullada. A muchos no les gusta cómo asumieron un liderazgo que consideran inmerecido, y mucho menos merecido, continuó. Para ellos, los Fugm son forasteros que no creen realmente en la voluntad de Destro, en el mejor de los casos, y en el peor, invasores hostiles que serán nuestra inevitable destrucción. ¿Y tú qué crees?, preguntó Slice. Lo que yo crea es irrelevante, respondió. Las palabras de Rey Destro son las palabras de Destro. Su voluntad es absoluta. La mirada que recibió de Slice era más plana que sus sombras bajo el sol del atardecer, y Kusari no pudo evitar corresponderle la mirada con una sonrisa burlona ante su creciente irritación. Dicho esto, en toda dualidad, la verdad suele estar en un punto intermedio. Entonces, ¿tú también desconfías de ellos, eh?, preguntó Slice. La pérdida de Trumpet sigue siendo una herida abierta para muchos, respondió Kusari con indiferencia. Su comportamiento desde que llegaron tampoco les ayuda. Son una banda muy unida. Rara vez se les ve sin otro cerca, pero solo si se les ve, porque suelen ser reservados. Continuó observando impasible el campo de entrenamiento mientras Geten los alzaba a todos en el aire sobre grandes trozos de hielo para celebrar. Si nos basamos en las interacciones con Skeptic, también se protegen mucho entre sí. Son como una familia Toretto peluda.
Cuando solo encontró más silencio, finalmente apartó la vista del pelotón y descubrió que Slice lo observaba con incredulidad. Diablos. Incluso Mami lo miraba de reojo. ¿Qué? Preguntó Kusari confundida. ¿En serio acabas de hacer un chiste de Rápidos y Furiosos? Preguntó Slice con recelo. Kusari simplemente arqueó una ceja roja. ¿Qué dice de ti que lo hayas notado? Slice abrió la boca para replicar, pero solo salió un aire caliente y nervioso mientras buscaba una respuesta que no llegaba. Kusari simplemente sonrió con sorna, victoriosa, y entonces un zumbido en su teléfono le hizo fijar la atención en la notificación que había recibido. Al abrirla, el aburrimiento que caracterizaba su mirada violeta se desvaneció al instante, y su mirada era tan aguda como siempre. Hola, murmuró intrigado. ¿Qué? Preguntó Slice, y giró su teléfono para que ella y un Mami igualmente curioso pudieran verlo. Una sola mirada bastó para que Mami se quedara boquiabierto bajo sus vendas y para que Slice soltara un silbido. «Guau», murmuró Mami. «Eso sí que es un montón de dinero», dijo Slice, con yenes en los ojos antes de volver a mirar a Kusari. «¿Podemos?» «Creo que necesito consultar esto con el gran comandante», respondió Kusari, desplazándose inmediatamente al contacto de Restro. Dejando al famoso creador de caricaturas barbudo encarcelado en una cárcel peruana. Por otra parte, el público en general sigue indignado tras las impactantes revelaciones reveladas por Gente Criminal y la Liga de Antivillanos. Acusaciones de corrupción, asesinatos e incluso espionaje corporativo fueron solo algunas de las muchas acusaciones que llovieron sobre la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, y las acusaciones, en particular sobre nuestro héroe alado desaparecido. Aux y la ex Lady Nagant, Kai Natsutsumi, dejaron a muchos conmocionados, horrorizados y, sobre todo, furiosos. Toheike cambió de canal con un gruñido molesto. Siempre son las noticias, ¿verdad? Me interesó eso, murmuró perezosamente Shinso junto a ella en el sofá de la sala común. Dudo que no te hayas mantenido al día con todo esto ya. Toheike puso los ojos en blanco. Shinso se encogió de hombros, sin discutir ese punto. Aún así, afecta mi futura carrera. Que HPSC se meta en problemas es grave, y sin duda afectará la forma en que UA hace las cosas en el futuro, especialmente con el circo en torno a Midoriya. Dejando de lado su tono petulante y agrio al final, tras mencionar a Midoriya, tuvo que admitir que no se equivocaba. Por mucho que la agotara la negatividad constante de las noticias las 24 horas, estos eventos en particular eran sin duda importantes para su futuro. Con un murmullo, asintió y le entregó el control remoto, que él tomó con amabilidad, cambiando de canal a otra estación de noticias. Internet sigue en efervescencia tras la vorágine de las últimas semanas. El centro de todo es el nuevo justiciero japonés. Beacon. Toheike resopló al oír el gruñido de disgusto de Shinso mientras sacaba su teléfono y se metía en las redes sociales. Como era de esperar, el debate sobre el vídeo de Gente Criminal dominó su muro, pero justo detrás, en la sección de tendencias, estaban Beacon, Rainbow Dash y Breakable. En Deagourisa Bottom. ¡Qué maldito idiota jajaja! Futurevisión 420. Se lo merece por hablar como si fuera del mismo aire enrarecido que All Might. Yes Joe. Nunca había visto a alguien decir tantas tonterías solo para que un tipo con bufanda le diera un golpe. Inquebrantable. Tratar con cuidado. Burning Agency oficial. Es modelo parece una pequeña perra, no lo sé. Me gusta de Burning oficial. Teflameero. @Burning Agency oficial. Sal de la cuenta de la agencia, Shoto. En Diabolisa Bottom. @Teflameero contrataron un equipo de gestión de crisis para limpiar el hecho de que venciste a tu reina. Toheike se mordió la lengua y se tapó la boca. Ese no era un tema para reírse, ni un poco, así que, con compasión, guardó el teléfono y volvió a centrarse en las noticias. Aunque no todo es color de rosa para el justiciero adolescente. Más allá de la admiración entusiasta de sus más fervientes partidarios y disidentes del HPSC, muchos no tienen una opinión tan favorable sobre él y las acciones que toma contra el gobierno. Nuestra reportera de campo, Masako Tatsutama, visitó el programa de héroes de una institución menos conocida, pero igual de respetable, la escuela secundaria Yodomi, y muchos de sus estudiantes opinaban que no todo lo que brillaba era, en realidad, oro. Entiendo por qué estaba enojado, y la comisión definitivamente se excedió, pero había mejores maneras de abordar la situación. El vigilantismo es simplemente una villanía bien intencionada.
Tohei arqueó una ceja totalmente impresionada ante el argumento de ambos lados de la chica en la pantalla, su cabello rubio platino en una trenza muy larga que había enrollado alrededor de su cuello como una bufanda improvisada. Entonces, un chico con cabeza de águila y una mirada penetrante a juego fue el siguiente. Mató a Aux. Me da igual lo que digan, es un villano de poca monta, y si no han cobrado la recompensa para cuando me gradúe, créanme que seré yo quien lo arreste. Tohei que no se molestó en contener la risa ante esa declaración. Dudaba que tuviera suerte, y no le deseaba suerte en absoluto, pero la pregunta de qué le había pasado exactamente a Aux después de su enfrentamiento seguía rondando su mente. Sin embargo, un chico con dedos absurdamente largos y expresión frenética la relegó a un segundo plano. Su pelo. ¡Qué pasada! Su equipo. ¡Qué pasada! Su bufanda. ¡Qué pasada! Su don. ¡Qué pasada! ¿Cómo habla? ¡Qué pasada! ¿Cómo roba supermovimientos? ¡Qué pasada! El niño entonces se señaló con el pulgar, acentuándolo, extendiéndolo hasta casi tocarse el ojo abierto. Yo. Estoy tan apretado que no puedo. Ya es suficiente, murmuró Shinso mientras finalmente cambiaba de canal. Los bufidos de Tohei que regresaron, y rápidamente se convirtieron en carcajadas. Supongo que incluso tú tienes tus límites para odiar a Midoriya, ¿eh? Shinso grunó. Puede que no me caiga muy bien, pero no puedo decir que yo no habría hecho lo mismo en su lugar. Si alguien te hubiera perseguido a ti o a Aoyamato, les diría que se fueran al traste con mi don. Ay, yo también te quiero, amigo, dijo Tohei con un codazo juguetón en el hombro. En serio, qué maduro eres. Siempre pareces haberte tragado un limón cada vez que lo mencionan. Gimió, hundiéndose un poco más en el sofá. Sí, bueno, no se trata solo de él. Tampoco me verán elogiando al HPSC. Los héroes profesionales básicamente cobran comisiones, sin ánimo de ofender. Cuantos más delitos detengan, más dinero recibirán. Suena razonable hasta que se considera la popularidad. Cuanto más conocido sea el nombre, mejor será el pago. La lógica dictaría entonces que cuanto más llamativo sea el hallazgo, más conocido será tu nombre, lo que a la larga se traducirá en mayores pagos. Es un sistema que incentiva activamente a los buscadores de gloria, por lo que los héroes clandestinos cobran una miseria porque ser famosos, al final, frustra el propósito. Vaya, murmuró Tohei al asimilarlo todo. No había considerado nada de eso. Sinceramente, creo que nunca le he dado demasiada importancia a cómo se les paga a los héroes profesionales. En mi mente, ocupan el mismo espacio que las celebridades. La mayoría de los aspirantes a héroe tampoco lo hacen hasta que finalmente están en el meollo del asunto, y entonces tienen que tomar decisiones incómodas, suspiró Shinso. Al menos eso dice Eraserhead. Asintiendo, comprensiva, se mordió la mejilla al oír mencionar a Eraserhead. El entrenamiento de Shinso con él, y, en consecuencia, su asesoramiento sobre peculiaridades, se había suspendido hasta que la situación se calmara, y ella sabía que él se sentía un poco resentido por ello. ¿Eraserhead alguna vez te dio alguna pista sobre cuánto tiempo se suspendería tu entrenamiento? Preguntó. No, suspiró Shinso. Él tampoco puede decirlo con certeza. Lo bueno es que puedo descansar, pero sentía que estaba progresando mucho. La mano que posó sobre su hombro fue más suave esta vez, y su expresión rebosaba comprensión y apoyo. Toda esta experiencia debió de ser sumamente frustrante para Shinso. Según ella, había al menos una plaza libre en el curso de héroe, y él se esforzaba muchísimo por conseguirla, pero sin duda no era el único. Detener su entrenamiento era solo una pérdida de tiempo para él. Por otro lado, tampoco podía culpar a Eraserhead, al director Nezu ni a Midoriya por nada de eso. Nadie le dijo a Aux que entrara en el campus para arruinar su única pizca de normalidad este año y exigir que pusieran bajo custodia a una niña de 7 años. Podía sentir el cactus decorativo que uno de sus compañeros había dejado en la sala común girarse para mirarla solo de pensarlo. Que le jodan a Aux y a la comisión por eso, de verdad. Aún así, la pregunta inicial de qué demonios le pasó a Aux persistía. La pelea presumiblemente tuvo lugar en el campus de la escuela. De lo contrario, habría habido un vídeo donde el público pudiera verla, así que, si había un cuerpo, ya se habría confirmado y recuperado. El hecho de que simplemente desapareciera después dejó un sinfín de preguntas que ningún miembro del personal quiso responder. No creía que la UA encubriría el asesinato de Aux si ocurría, pero... era mejor no pensar en eso.
Ella lo seguía, lo sabía. Había estado rastreando cada vez que lo veía, y los héroes profesionales brutalmente golpeados que aparecían por el camino le sirvieron como marcadores fantásticos para ayudarla a trazar un mapa sólido de sus acciones. De hecho, una vez que comprobó si no había moros en el callejón donde se había metido, sacó y desplegó rápidamente un viejo y descolorido mapa de Japón. Tachados con un rotulador rojo y en negrita estaban Shizuoka y Musutafu, ya que no volvería allí pronto. Tokio era el siguiente, mientras hacía alarde de atacar la sede de la HPSC usando a otro héroe como arma. Tokio estaba rodeado por si acaso encontraba el camino de vuelta. A partir de ahí, hubo avistamientos en Yokohama, Nagoya, Osaka e Hiroshima, a menudo acompañados de uno o dos héroes profesionales brutalizados. Luego, reapareció en Fukuoka, y ella lo destacó por ser especial, pues fue grabado en cámara luchando contra Senomu con Mirko, sin dejar lugar a dudas sobre su presencia. Luego, noqueó al otro tipo y se fue, pero definitivamente no fue muy lejos porque el fuego negro en Kitakyushu tenía que ser él. No había otra posibilidad. Aquí fue donde las cosas se complicaron. Kitakyushu era un giro radical respecto a su viaje hacia el oeste, a Fukuoka, y ahora tenía que dirigirse a cualquier parte del país. Así que, para predecir su próximo destino, tuvo que indagar un poco y averiguar qué había pasado en Kitakyushu. Investigar sobre héroes estúpidos y civiles estúpidos obsesionados con los héroes no era nada agradable, pero haría lo que fuera necesario para encontrarlo. El informe oficial de ese tipo arenoso decía que se enfrentó a Izuku en un tejado, pero este encendió el fuego y se fue. Eso no le dio mucho con qué trabajar, así que intentó buscar pistas en conversaciones en línea sobre la situación, y algunas personas que afirmaban estar en la zona dijeron que estaban viendo una entrevista con un tipo muy mayor antes de que un calor infernal se extendiera desde el tejado de un edificio de oficinas al otro lado de la calle. Era una correlación extraña, pero ella aprovecharía cualquier oportunidad que pudiera conseguir. Así que, esto era lo que sabía. Izuku se dirigía al este desde Fukuoka. Se le podía situar en el lugar de la transmisión de una entrevista con el viejo héroe, Yoroi Musa, y algo lo enfureció muchísimo. Izuku ya estaba en pie de guerra contra ciertos héroes, así que si Yoroi Musa lo había enfurecido tanto, probablemente él sería el siguiente. Ahora solo necesitaba saber dónde patrullaba el viejo. Sacó un teléfono que había robado y buscó frenéticamente el nombre de Yoroi Musa para encontrar su agencia. Kanazawa, leyó, con una sonrisa de oreja a oreja. 3 trenes para colarse, y podría llegar en menos de 6 horas. Hermoso. Destapó su marcador rojo y, emocionada, rodeó a Kanazawa antes de volver a doblar el mapa y guardarlo en su suéter. Estaba tan cerca de encontrarlo que casi podía saborearlo. No sabía qué haría cuando finalmente lo tuviera en sus manos, pero el corazón le heló la sangre ante las posibilidades. Escabulléndose por el escaparate de lo que una vez fue una tienda, Izuku suspiró con cansancio al emerger en la oscuridad de su escondite, o mejor dicho, de uno de sus muchos escondites repartidos por todo el país, en cada ciudad a la que se ha aventurado. Permanecer oculto tras la escena que posiblemente causó días antes probablemente era lo mejor, aunque solo fuera por su propio bien. Así que, naturalmente, salió de patrulla de todos modos, porque lo último que necesitaba era estar solo con sus pensamientos. Estar en movimiento mataba a 2 pájaros de un tiro. Un rugido furioso en el estómago, acompañado de una punzada, lo hizo estremecer, desbaratando por completo sus pensamientos. ¡Ay, Dios mío! Bien, comida. No había comido mucho. No tenía tiempo. Patrullar era más importante. Ayudar a los necesitados y adelantarse a la comisión era primordial. Todo esto no podía ser en vano, y él no lo permitiría. Si quieres tener una verdadera oportunidad, mi gorilla, necesitas ganar en la opinión pública, incluso si tienes que sacrificarte para lograrlo. Y lo haría. Para ello, necesitaba saber qué se decía de él y de la comisión. No le servía de nada a nadie si no se mantenía al tanto de la situación actual, y oyó rumores sobre una conferencia de prensa de la UA entre las discusiones más frecuentes sobre el vídeo de Hendle criminal. Necesitaba sentarse a verlo también, pero se enteró de que era bastante largo, así que decidió revisar primero lo que decía la UA. Se acercó y se dejó caer en el colchón destartalado que había instalado en medio de la tienda, encendió la farola de gas a su lado y buscó el teléfono en su cinturón, solo para encontrarse con una pareja felina que brillaba con un amarillo apagado en la oscuridad de su sombra.
Se miraron fijamente, el silencio se hizo cada vez más denso a medida que los ojos felinos lo escrutaban meticulosamente, y él no pudo hacer nada más que devolverle la mirada con torpeza. Finalmente, el silencio prolongado se alargó lo suficiente, e Izuku tragó saliva antes de obligarse a hablar. Oye, Banta. Banta no respondió, solo mantuvo su mirada vacía, pero inquietantemente abierta. Izuku se rascó distraídamente la nuca mientras gotas de sudor le resbalaban por la frente. Probablemente te molestó que te ignorara, Izuku se arriesgó a adivinar, pero Banta, sorprendentemente, negó con la cabeza. No me molesta, dijo en un tono demasiado inexpresivo para su tranquilidad. Recuerda, he estado exactamente donde tú has estado. Bueno, quizá no exactamente, pero también abandoné lo que me quedaba de vida por una cruzada justiciera. Justo admitió Izuku, aún con la tensión presente. Pero estás molesto por algo. En lugar de responder verbalmente, Banta emergió lentamente de la oscuridad como un espectro, sin romper el contacto visual con él ni un instante. Una vez fuera de la sombra y en la habitación con él, se sentó frente a él y reanudó su mirada para examinarlo de cerca. Con ella ahora expuesta, Izuku observó que se veía exactamente como la recordaba del examen de licencia provisional, solo que llevaba una mochila negra a juego con el resto de su atuendo negro. Estoy en conflicto, respondió finalmente. No me molesta que me hayas ignorado, pero sí vine a castigarte por ignorar a Ochako. Izuku hizo una mueca, y luego su expresión se endureció. Tengo mis razones. Y lo entiendo, suspiró Banta. Ella también. Eres un fugitivo, y eso no quedaría bien. Aún así, está muy preocupada. Izuku suspiró esta vez, su compasión librando una batalla sangrienta con su brebaje antes de que un bando finalmente saliera victorioso, y clavó en Banta una mirada dura y resuelta. Y estoy seguro de que no es la única, pero tengo que hacerlo. No puedes detenerme. Banta asintió solemnemente, comprendiendo, antes de intentar tranquilizarlo. No estoy aquí para eso. A pesar suyo, Izuku aceptó la respuesta y dejó que la tensión de su cuerpo se disipara. ¿Por qué estás aquí entonces? Ya sabes, además de para golpearme. Por varias razones, en realidad, tarareó Banta, extendiendo la mano para presionarla suavemente contra su mejilla. Para empezar, ¿qué has estado comiendo? Hizo una pausa, y entonces sus pupilas, ya entrecerradas, se estrecharon aún más. ¿Has comido? Izuku sopesó sus opciones. Decirle la verdad casi seguro sería la respuesta equivocada. Sin embargo, dudaba poder mentirle convincentemente, así que esa también era la respuesta equivocada. Sin más opciones, Izuku simplemente guardó silencio. Esa fue probablemente la peor respuesta que pudo haber dado si el pandemonio apenas contenido que yacía bajo la superficie de la mirada de Banta era una señal. Tienes suerte de que ya no golpea niños hambrientos, se quejó antes de abrir la cremallera de su bolso y sacar un bento. Toma. Ver el bento lo sorprendió tanto que ni siquiera se resistió cuando ella se lo metió en las manos. Espera, ¿qué? Te hicimos unos bentos, respondió Banta, revelando varias bandejas más de comida de su bolso y colocándolas al lado del colchón. ¿Nosotros? Preguntó Izuku. Banta sonrió. Sí, nosotros. Los del VRP sabían que podía encontrarte cuando quisiera, así que todos querían asegurarse de que estuvieras bien. Algunos sabemos lo que es estar huyendo. Te apoyamos al 100%. Entonces, abrió el bento que tenía en las manos y clavó un par de palillos en la chuleta de cerdo frita que tenía encima. Ahora, deja de darle largas y come, tonto. Veo que estás agotado, y sé que seguirás adelante a pesar de ello. No te quemarás bajo mi supervisión, Izuku. Izuku miró la comida con la mirada perdida, mientras el inicio de otra guerra se gestaba en su mente. La guerra, al final, nunca tuvo la oportunidad de estallar, pues Izuku se deshizo de la precaución y se abalanzó sobre el bento con desenfreno. No era el katsudon de soborno de su madre, pero no iba a quejarse. Físicamente no podía, no mientras devoraba la comida que todos se esforzaban por prepararle solo para asegurarse de que comiera en su misión. Aquí, Banta lo apoyaba y animaba activamente a seguir luchando, asegurándose de que diera lo mejor de sí mismo al hacerlo. Izuku no estaba seguro de cuándo terminó el bento, pero debió de ser muy rápido después de que ella lo abrió, si su sonrisa divertida y presumida era una indicación. No pudo negarle la satisfacción. Gracias, Banta, dijo con seriedad, y su sonrisa se convirtió en una cálida sonrisa.
Claro, respondió, y luego señaló a los demás bentos. Pueden seguir comiendo si quieren. Probablemente eso les ayude a suavizar el golpe por la otra razón por la que estoy aquí. Y así, el ambiente jovial desapareció, e Izuku volvió al trabajo. ¿Qué pasa? Se removió. Hay una recompensa enorme por tu cabeza ahora mismo. Izuku resopló. ¿Qué más hay de nuevo? No es de la comisión, aclaró, y captó la atención de Izuku. Es de la EMPA. Uno de los chicos escuchó algunas cosas de un antiguo socio con el que ya no debería hablar. Alguien te quiere muerto, Izuku, y te ofrecen una fortuna por ello. Izuku frunció el ceño. ¿De qué tamaño estamos hablando? Cientos de millones, respondió ella. Eso hizo reflexionar a Izuku. Prácticamente le confirmaba que All for One aún tenía cómplices, y quienesquiera que fueran, tenían dinero para gastar. Izuku podría rastrear a quien lo asesinó sacándole información a golpes a quien fuera a por él, y quizás eso le daría otra pista sobre el paradero del don original de All for One. Que vengan, declaró con énfasis. Izuku, Banta se preocupó. Esta es la clase de mierda con la que All Might probablemente tuvo que lidiar. Y aprenderán muy rápido que no soy él, Izuku no dudó. Si ven este día de pago como la oportunidad perfecta para tirar sus vidas a la basura, ni de lejos se me ocurriría detenerlos. Banta suspiró, pero fue un suspiro cariñoso, y murmuró algo en voz baja. Izuku estuvo tentado de preguntarle qué era, pero pensó que no se lo diría de todos modos, así que lo olvidó. ¿Quieres ver la conferencia de prensa de UA conmigo? Preguntó, y ella se iluminó. Por supuesto, respondió ella, deslizándose para estar a su lado mientras él sacaba su teléfono y encontraba la conferencia de prensa en cuestión. Lo primero que los recibió fue a Nezu en el centro de una larga mesa, flanqueado a ambos lados por All Might, Eraserhead y el resto del equipo de héroes profesionales de UA. Sin embargo, lo que llamó la atención de Izuku de inmediato fue la ausencia de su madre. No había razón para que Nezu no la hubiera incluido, sobre todo si buscaba reforzar sus planes con su popularidad y la de All Might. Gracias a todos por asistir. Prefiero prescindir de las formalidades e ir directo al grano. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes, en su versión actual, debería ser disuelta. Sorprendido ni siquiera empezaba a describir cómo esa declaración dejó a Izuku. Nezu podía ser bastante prolijo cuando quería, así que ir directo al grano era una cosa, pero esto... Oh, murmuró Banta sorprendido. ¿Lo dice sin más? Mi función como director de la escuela secundaria UA y como educador es fomentar el desarrollo de los jóvenes de Japón y convertirlos en miembros productivos y respetables de la sociedad, independientemente de su campo de estudio. Me tomo este papel muy en serio, al igual que todos los instructores de la UA. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, una burocracia corrupta y engañosa que pretende hacerles creer que son bastiones del heroísmo y la función pública, tiene una filosofía muy distinta. Jóvenes prometedores que demuestran potencial para habilidades poderosas o de combate serán arrebatados con el único propósito de ser convertidos en las armas perfectas para esta oscura agencia. Mierda, dijo Banta con la boca abierta. No se anda con rodeos, murmuró Izuku igualmente sorprendido. Incluso si se descartara la veracidad de las acusaciones presentadas contra ellos por Gentle Criminal y la Liga de Antivillanos, y sabemos de buena fuente que no son invenciones, la propia Comisión de Seguridad Pública de Héroes prácticamente ha admitido haberlo hecho con la existencia de los Paragones, aunque con un éxito claramente variable. No solo eso, sino que sus intentos apenas velados de socavar los esfuerzos de los héroes en activo indican que lo hacen con orgullo. Es absolutamente despreciable. Olvídate de tirar golpes, Nezu está lanzando golpes fuertes en este momento. La UA condena rotunda e inequívocamente a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y su comportamiento, que, francamente, es inmoral y poco ético, e imploró a todas las demás escuelas con un programa de heroísmo que hagan lo mismo. Como instituciones cuyo objetivo es formar a la próxima generación de héroes profesionales, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la Comisión de Seguridad Pública de Héroes comete una perversa depravación de aquello que nos enorgullece. Es nuestro deber y obligación exigirles cuentas por sus acciones, por el bien de la nación que todos trabajamos incansablemente por proteger. Por ello, la preparatoria UA apoya incondicionalmente a Izuku Midoriya. El teléfono de Izuku habría caído al suelo si Banta no lo hubiera atrapado y devuelto el teléfono a su mano.
Recordaría agradecerle por ello cuando se le pasara la estupefacción, pero su atención estaba fija en su director, quien metió la mano debajo de la mesa y sacó una bufanda iridiscente de tamaño infantil. Menos mal que todos los demás profesores presentes hicieron lo mismo, incluyendo a Olmigt. Al unísono, se pusieron de pie y se envolvieron una réplica de su bufanda alrededor del cuello, dejando clara su declaración colectiva. Ua polla de Beacon. Izuku parecía hecho un tronco de tatami con lo aturdido que estaba. Estaba tan desconcertado que apenas notó que Banta se le escapaba de la vista periférica. No contaba con esa posibilidad. Se marchó para evitar cargar a la UA con asociaciones negativas mientras luchaba contra la comisión. Puede que le doliera, pero se estaba preparando para el día en que Nezu tuviera que distanciarse públicamente de la UA por el bien de la imagen, para que la comisión no les cayera encima. Nezu mandar a la comisión a la mierda sin miramientos y no solo dar la bienvenida a cualquier hostilidad activa, sino también animar a otras escuelas de héroes a seguir el ejemplo, no entraba en sus planes. ¿Le había dado demasiado poco crédito a Nezu? ¿Demasiado? ¿Simplemente había subestimado su disposición a arrasar la comisión? Al final, no importaba, ya que esto sin duda transformaría el comportamiento de la comisión en el futuro previsible. Sí, eso era lo que importaba, no la indescriptible calidez que sentía al ver a todos los profesores ponerse su bufanda. El clamor febril de la prensa, una vez que Nezu abrió el piso a las preguntas, trajo su atención nuevamente al vídeo a tiempo para ver que a un hombre con un gran cuerno creciendo en el lado izquierdo de su frente se le concedía la palabra. ¿Estás diciendo aquí hoy que Ua apoya plenamente a un terrorista y villano de rango S? Y qué pregunta tan candente, ¿verdad? Que la principal escuela de héroes de Japón se pusiera del lado de un villano declarado era una declaración inequívoca, sin importar el giro que se le diera. Izuku esperaba que Nezu fuera quien respondiera, pero Olmigt se le adelantó. Izuku Midoriya no es un terrorista, ni mucho menos un villano. Beacon es el comienzo de un mundo mejor. Izuku parpadeó. ¿Qué? Beacon no se doblega ante ninguna burocracia. No se doblega ante ninguna administración. Su único deseo es ayudar a la gente. Salvarla. Ser su tocayo y brindar un camino de salvación a quienes están perdidos. A Izuku se le encogía el corazón cada vez más con cada palabra, una vez que comprendió lo que Olmigt estaba haciendo. Dios mío. Esta vez sí que me hace parecer un líder de una secta. Quizás eso no sea tan malo. Izuku miró a Banta cuando ella habló, y una vez más se sorprendió al verla con una bufanda iridiscente igual que las demás. Es eso. Sonrió con suficiencia. ¿Te gusta? Me hice uno justo después de que Mirko hiciera lo suyo. Ya sabía hacia dónde se dirigían los vientos. Fue en ese momento que la enormidad de la declaración de Ua, junto con el gesto de Mirko, empezó a calar hondo. Su mirada se desenfocó y se dejó caer de espaldas sobre el colchón. Joder. Sí, comentó con compasión, dándole una palmadita en el muslo. Le declaraste la guerra abierta al HPSC mientras defendías a tu hermana, y prácticamente te martirizaron a cambio. Una secta es exactamente lo que tendrás de ahora en adelante, te guste o no. Olmigt simplemente está haciendo lo inteligente y se está apoyando mientras la gente aún es influenciable y receptiva a sugerencias sobre ti. No sé cómo me siento al respecto, mintió. Banta resopló. Alégrate de que aún no tienes la influencia de Olmigt. Si hubiera hecho valer su influencia en sus mejores momentos, podría haber provocado una guerra civil en un día. La comisión definitivamente tenía contingencias para él, dijo Izuku desde el colchón. Entonces también tendrán uno para ti, señaló Banta. Izuku lo consideró un buen rato. Sí, probablemente sí. Tendré que estar listo para un arma anti-Olmigt pronto. ¿Crees que podrías con eso? Depende de si podría manejar a este hipotético pícaro Olmigt. Banta tarareó. ¿Y crees que podrías con Olmigt? No sería fácil. ¿Pero perderías? Izuku se incorporó lentamente en el colchón y clavó en Banta una mirada que reflejaba todo el cansancio acumulado desde sus prácticas. No. Banta no respondió verbalmente, al menos no al principio. Sostuvo su mirada, masticando todo lo que no decía como si fuera una cáscara de limón, y su creciente ceño fruncido no le sorprendió en absoluto. Luego, se inclinó hacia adelante y lo envolvió en un abrazo mucho más fuerte de lo que esperaba. Solo, empezó con voz temblorosa. Ten cuidado ahí fuera, ¿de acuerdo? Mucha gente necesita que regreses. Por favor, recuérdalo.
No necesitas preocuparte por mí, dijo Izuku, devolviéndole el abrazo. Que digas eso no me ayuda a despreocuparme, suspiró, separándose y mirándolo a los ojos. Hablo en serio, Izuku. Pasé un año rondando las calles cada noche con la esperanza de tener suerte y que alguien me matara. Había renunciado a que la vida fuera algo más que una dolorosa y solitaria marcha hacia la muerte, y entonces un imbécil de pelo verde habló con un periodista sobre acercarse a la gente con la que la sociedad nos molestaba. Lo descarté como puro ruido hasta que demostró que tenía la fuerza para hacerlo en el Festival Deportivo de la UA haciendo estallar el maldito ring. Izuku no tuvo oportunidad de corregirla diciéndole que solo era el 50% antes de que ella continuara con las manos sobre sus hombros. Luego lo conocí, y era un idiota raro, pero era el idiota más sincero y simpático, con las mejillas pecosas más adorables que jamás había conocido. Tenía muchísimas ganas de que se quejara y me reafirmara que solo era el típico fanfarrón, pero consiguió que el maldito asesino de héroes lo defendiera. El tipo que iba por ahí matando héroes profesionales por no estar a la altura gritó a los cielos que eras digno. El agarre de Banta sobre sus hombros se hizo más fuerte, y aunque no se diera cuenta, sus garras comenzaron a hundirse en su piel. Me das una esperanza que estaba tan segura de que no existía, Izuku. Me haces creer que un futuro mejor es posible y que puedo contribuir a que se haga realidad. No estoy dispuesta a perderla. No estoy dispuesta a que la comisión me la quite. Por favor, vive, Izuku. Si no es por ti mismo, vive por todos a quienes inspiras. Por enésima vez esa noche, Izuku se quedó sin palabras. Empezaba a cansarse. Por suerte, Banta no esperó una respuesta antes de abrazarlo de nuevo. Quizás no buscaba una respuesta o simplemente sabía que no la recibiría, pero lo miró de reojo antes de recoger su mochila y hundirse de nuevo en la oscuridad. Le diré a Ochako que volverás con ellos cuando esto termine, dijo mientras su cabeza se hundía en la oscuridad. No me hagas pasar por mentirosa. La mirada acerada de la señora presidenta observó desapasionadamente al idiota atado y jadeante que tenía ante ella. Las tareas de los paragones eran pocas y sencillas. Dar caza a Izuku Midoriya y cortar de raíz cualquier signo de agitación social. El operativo 1 se encargó de ello con entusiasmo, presentándose ante la nación como un valiente espadachín que conduciría a la sociedad hacia una nueva era dorada, siendo el muro infalible entre ellos y las fuerzas del mal. Sin embargo, al mirar el desastre tembloroso y chisporroteante atado a una silla plegable en las entrañas del cuartel general, solo una palabra le vino a la mente. Patético. Por favor, mi señora, balbuceó uno frenéticamente, con el sudor corriéndole por la cara. Puedo arreglar esto. Solo dame otra oportunidad y daré caza a Midoriya. 5, lo interrumpió con frialdad, y en ese momento, una mano blindada aterrizó en su hombro y llenó de electricidad su cuerpo altamente conductor. La mano acorazada pertenecía al operativo 5, vestido con el traje blindado estándar que la mayoría de los paragones usaban en alguna variación. Tenía un ribete dorado entre las placas blindadas a juego con su cabello corto y dorado, y un número 5, igualmente dorado, en su pecho izquierdo. Era mucho menos desagradable que la interpretación de uno, otra muestra del tiempo y la energía desperdiciados que se convulsionaban ante ella. Tras unos segundos de electrocución, el operativo 5 interrumpió el flujo y retiró la mano, alejándose del fallido que gemía y sufría espasmos. La expresión de la presidenta permaneció inmóvil mientras observaba cómo recuperaba la cordura poco a poco. Lo peor que hacer promesas que no puedes cumplir es hacer promesas que sabes que no podrás cumplir, entonó. No te preocupes por volver al campo de batalla. Ya no le sirves a Japón. ¿Qué? Tus debilidades quedaron expuestas en televisión en vivo, declaró con un tono gélido. Apenas momentos después de hablar con condescendencia al héroe número 1 de Japón, fuiste noqueado de un solo golpe por el mismo chico que te ordenaron abatir, recién salido de su batalla con un Nomu. Incluso si hubiera alguna esperanza de que el criminal al que te enfrentaras en el futuro no usara la fuerza suficiente para destrozarte el frágil esqueleto, nadie te tomaría en serio. Estás dañado y, por extensión, nos haces quedar mal. Pero puedo arreglar esto. Suplicó frenéticamente. Sé que metí la pata esta vez, pero no volverá a pasar, lo juro. Dame otra oportunidad, te prometo que lo haré. Un chasquido de dedo bastó para que el operativo 5 se aferrara a los hombros de uno y lo electrocutara una vez más. La otrora intrépida e impávida fuerza de la naturaleza, según él mismo admitió, por supuesto, quedó reducida a un miserable convulsionante y babeante a merced del operativo 5.
Habría sido casi entretenido verlo destrozado así si hubiera merecido siquiera esa mínima inversión emocional. En cambio, simplemente dejó que la electricidad lo recorriera con desenfreno durante unos instantes más hasta que le indicó al operativo 5 que se detuviera. Una vez que cesó su peculiaridad y retrocedió, uno se desplomó hacia adelante como un fideo flácido. Guardó un silencio sepulcral, tanto que el operativo 5 se colocó 2 dedos sobre la carótida para tomarle el pulso. Su corazón se detuvo, milady, informó en voz baja a través de su rebreater después de un momento. Tráelo de vuelta, ordenó. No he terminado con él. Asintiendo, dio un paso adelante para estar frente a Wan antes de que sus manos crepitaran con electricidad una vez más. Con su desfibrilador improvisado, presionó las manos contra el pecho de Wan e intentó reanimar su corazón. Al no ocurrir nada, lo volvió a hacer. Al no ocurrir nada, lo intentó una tercera vez con un poco más de fuerza, y Wan recuperó la consciencia con un sobresalto. Ella le dio un momento para que se recuperara antes de que su mirada de pánico volviera a ella. Abrió la boca para hablar, pero se detuvo y guardó silencio. Al menos estaba aprendiendo. Demasiado poco, demasiado tarde. El fracaso no es óptimo, pero puedo vivir con él. Los humanos somos criaturas imperfectas por naturaleza, empezó, viéndolo encogerse bajo su mirada como un perro apaleado. Sin embargo, lo que no toleraré es la vergüenza, y eso es todo lo que eres. No eres irrompible, ni indestructible. No eres más que una vergüenza. Estás oficialmente relevado de tus funciones. Sus ojos se abrieron de par en par, presa del pánico. Pero soy un paragón. Soy el número 1, Y. Puedo joder. Hay 6 niños en la isla Naboo preparándose para ocupar tu nuevo puesto vacante ahora mismo, todos con habilidades mucho más útiles que las tuyas, lo interrumpió con frialdad, entrecerrando la mirada e inclinándose para acentuar sus siguientes palabras. Tú. No. Eres. Especial. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la puerta. Deshazte de él. No necesitó volverse para saber que el operativo 5 le había puesto ambas manos en la cabeza a uno. Espere, por favor. Fue lo último que escuchó de él antes de que la puerta metálica se cerrara de golpe tras ella. Mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor, pasó a la siguiente crisis que ocupaba su mente, o mejor dicho, crisis. La verdad sobre la salida de Lady Nagant era muy mala, pero no catastrófica. Podía achacarla a la administración anterior. La verdad sobre Ouch era un poco más difícil de disociar, y el hecho de que su imagen se viera afectada tras el desastre en la UA no ayudaba. Honestamente, ni siquiera estaba segura de si seguía vivo después de su enfrentamiento con Izuku Midoriya en la UA, y en ese momento, no estaba segura de si importaba. Lo que importaba, sin embargo, era que Nezu aprovechara este momento de debilidad para finalmente jugar su carta. En cualquier otra situación, esto habría sido un suicidio para la inmunda alimaña. Además de ser la institución de heroísmo más importante del país, la UA era prácticamente una agencia de héroes por derecho propio, ya que el personal se quedaba en la ciudad durante las patrullas. La UA no era una escuela de héroes cualquiera. Contaba con los recursos y la potencia de fuego necesarios para atacar y apoderarse de una prefectura entera si realmente lo deseaba, y no era precisamente un secreto. La idea de que la UA participara directamente en una rebelión activa contra el gobierno se habría tergiversado de inmediato como un complot para militarizar y organizar una toma de poder hostil. Casi todas las agencias y escuelas del país se habrían vuelto contra ellos en poco tiempo para sofocar la amenaza de una insurrección, a regañadientes o no. Pero eso no iba a pasar ahora. El público ya estaba indignado y protestaba en masa frente a la sede, y la cantidad de héroes que se unirían a la causa disminuía constantemente gracias a un maldito desertor del instituto que no pudo ser un héroe, así que se convirtió en una molestia pública a la caza de influencias. Tendría la cabeza de Ganjuro Tobita colgada en su manto, junto a la de Midoriya y sobre una taxidermia de Nezu. En cuanto asomara la cara, lo destrozaría. La sangre que goteaba de sus fosas nasales vendadas interrumpió sus furiosas cavilaciones, obligándola a detenerse y respirar hondo. No tenía sentido malgastar su ira enfureciéndose consigo misma. No, necesitaba una vía de escape, y Nezu le proporcionaba la salida perfecta. Si Nezu quería convertir esta guerra fría en una guerra caliente, era hora de quitarse los guantes. El propio Nezu era inaccesible, pero sus estudiantes, que estudiaban en el extranjero, no lo eran, y en este trabajo, los accidentes trágicos eran inevitables. Resopló, llegando finalmente a la puerta abierta del ascensor y entrando.
Una vez cerrada, su imperturbable compostura se desvaneció, y soltó un grito sagrado antes de golpear la puerta metálica con todas sus fuerzas. ¡Hijo de puta! Lo cual fue un error, como lo demostró el hecho de que se acunaba la mano palpitante. Sin embargo, su mano potencialmente rota sería la menor de sus preocupaciones. Tenía que lidiar con la madre de todas las tormentas de mierda en la superficie, empezando por el asunto de que el HPSC había perdido oficialmente el apoyo implícito de Olmig. Encaramado en la cornisa de un edificio sobre una transitada calle de Kanazawa, la mirada de Izuku se clavaba en un individuo en particular. Yoro y Musa caminaba por la acera sin ninguna preocupación, saludando con la cabeza a los transeúntes y deteniéndose de vez en cuando para sacarse una foto a quienes se la pedían. Incluso patrullando su ruta habitual en una noche cualquiera, seguía absorbiendo la adulación de la desprevenida población, escudándose en su actitud intimidante y sensata para mantener la imagen de heroico profesionalismo. Estas personas no tenían ni idea de quién era realmente bajo el casco. Simplemente estaban felices de ver al hombre que pasó tantas décadas protegiéndolos a ellos, a sus seres queridos y a sus medios de vida. A Izuku le dio asco. Ese fuego familiar volvió a avivarse en su interior mientras lo observaba trabajar entre aquella gente como si no fuera un monstruo. No era más que un monstruo escondido a plena vista, e Izuku solo podía preguntarse si en su interior le aterraba que todo lo que había hecho finalmente saliera a la luz con la caída de la comisión. Por otra parte, si estaba tan dispuesto a mencionar con tanta ligereza el entrenamiento de su madre, entonces tal vez pensaba que era a prueba de balas. Pero había una cosa que ciertamente no sería, y era incombustible. Izuku no pasó por alto el leve, casi imperceptible roce del hormigón en el tejado tras él, pero el hecho de que fuera tan fácil pasarlo por alto le irritó. Volteando la cabeza para observar al recién llegado, contuvo la sorpresa que casi le estalló. Ya había tenido suficiente. Parece que ya no puedo sorprenderte, comentó su madre con una sonrisa cariñosa. Has crecido muchísimo. Izuku no pudo evitar soltar un suspiro de tristeza. Nezu se está haciendo el duro enviándote tras de mí. Inko resopló. Ya conoces a Nezu bastante bien. Sí, supongo. Izuku se encogió de hombros, volviéndose hacia la calle. ¿Cómo me encontraste? Tu amiga, Atsume, respondió ella, sentándose a su lado en la cornisa. Te desportilló el traje por si alguna vez te encontrabas en apuros. Lo llamó una precaución de secuestro de Beacon. Fue el turno de Izuku de resoplar. Parece igual que Mei. Siempre me cuida. La suave risa de su madre era demasiado encantadora para su consuelo. Tienes muy buenos amigos, ¿sabes? Izuku miró fijamente la calle, sin dejar de seguir a Musa con la mirada mientras su mente regresaba a su conversación con Banta. Sí, lo creo. Permanecieron sentados en silencio un rato, mientras la brisa nocturna los acariciaba suavemente mientras él mantenía la vista fija en Musa, quien se había detenido para encontrarse con uno de sus compañeros. Continuó saludando con la cabeza a quienes lo saludaban al pasar. No es justo, dijo finalmente Izuku, esforzándose al máximo por mantener la voz firme. Lo sé, fue todo lo que dijo Inko en respuesta. Él puede andar por ahí libre de culpa después de todo lo que ha hecho, continuó Izuku, con un tono aún más estrangulado. Lo sé. Izuku estaba perdiendo la batalla contra sus emociones. Puede herir a la gente que confió en él, fíjate, y aún así ser elogiado como un magnánimo funcionario. El intervalo entre respuestas se alargó un poco más que las últimas veces. Lo sé. Necesito sacrificarlo. No es una carga que debas soportar, Izu. ¿Por qué no? Suplicó Izuku, volviéndose hacia su madre y enfrentándose a su expresión inexpresiva y cuidadosa. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puedo quitarte ese dolor, mamá? Él pudo ver cómo se agrietaba su expresión al instante, pero ella aguantó, cerró los ojos y le pasó la mano suavemente por el pelo. ¿Por qué no lo harías? Verte sufrir tanto por esto duele 1000 veces más que todo lo que he soportado por su culpa. Pero... Izu, dijo ella, apartando las manos de la suya para sujetarlo por las mejillas y mirarlo a los ojos. Déjalo salir. La angustia en su mirada nublada era casi insoportable. ¿Qué? Izuku, por favor, respondió ella, atrayéndolo hacia la cálida familiaridad de su abrazo. Déjalo salir. Izuku intentó resistirse, de verdad. Se esforzó al máximo por mantener la compostura, como lo había hecho desde que luchó contra Aux.
Como lo había hecho desde que se enteró del chantaje de Rumi por parte de la comisión. Como lo había hecho desde que vio cómo le rompían el cuello a Kota e inmoló a Muscular. Como lo había hecho desde que supo del dolor que había sufrido su madre, así como del dolor de todos aquellos que, tanto a la sociedad de héroes como a la sociedad en general, simplemente no les importaban. Como lo había hecho desde que finalmente superó las pesadillas del villano del lodo derramándose por su tráquea y llenando sus pulmones, solo para ser expulsado violentamente entre llamas implacables. Finalmente se derrumbó, hundiéndose sin fuerzas en la seguridad del abrazo de su madre mientras su propia confusión se desataba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cargando con todo el dolor, la ira y la desesperación que había intentado contener y acallar durante el año. Ya no podía luchar contra ello, no mientras el amor de su madre lo inundara y disipara todas sus preocupaciones. Una vez más, se vio reducido a aquel niño de 5 años confundido y con lágrimas en los ojos, de tanto tiempo atrás, en sus brazos. Estoy cansado, mamá, admitió temblorosamente. Entonces descansa, Izu respondió Inko con dulzura, frotándole suavemente la espalda. Puedes hacerlo. No puedo permitírmelo, refutó. Cariño, te ves fatal, dijo, apartándose y mirándolo de arriba abajo. Tu traje está hecho jirones, tienes el pelo hecho un desastre, tienes ojeras enormes y hueles fatal. Sintió un leve calor en las mejillas y apartó la mirada con un leve puchero mientras se secaba las lágrimas. Siempre tengo el pelo hecho un desastre. Y es un desastre, dijo riendo, alborotándolo como debía. En serio, necesitas un baño. Izuku gimió, pero aún así endureció su expresión. Si esta es tu forma de intentar traerme de vuelta a la UA. No lo es, lo interrumpió. Aunque lo odie, estás haciendo mucho más bien aquí que en casa. Eso pilló a Izuku por sorpresa. ¿No estás aquí para traerme de vuelta? Inko suspiró. Quiero que vuelvas a casa, Izuku, créeme, pero lamentablemente estamos demasiado metidos en esto. Luego, sacó un celular de su cinturón y se lo entregó. Toma. Si no todas las líneas de la UA estaban intervenidas, lo harán a partir de ahora, así que esto mantendrá tus conversaciones seguras. Izuku examinó lo que parecía un celular normal, pero sabía que no era así. ¿Qué es esto? Es un quemador totalmente encriptado. Todo el personal de la UA tiene uno por sí, bueno, ya conoces a Nezu. Podrás contactarnos cuando lo necesites. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa, creciente emoción y persistente aprensión. Esto le hizo comprender oficialmente la nueva situación. UA lo apoyaba total y públicamente. Además, hay un mapa con un montón de direcciones marcadas, continuó Inko. Nezu tiene propiedades por todo el país bajo una identidad falsa que puedes usar como refugios. Todas están amuebladas y tienen agua corriente. ¿Lo oyes? Agua corriente. Dios mío, mamá, ya lo entiendo. Resopló Izuku, guardando el teléfono desechable en su cinturón, junto al suyo. Su risa apenas contenida solo hizo que se le inflaran las mejillas de indignación, lo que, naturalmente, transformó su risa en carcajadas. Tan solo oír eso tranquilizó a Izuku mucho más de lo que podía describir. Le recordó exactamente por qué estaba allí. Desafortunadamente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una gota de agua que cayó sobre su cabeza, seguida de varias más y en cuestión de momentos, el repiqueteo de la lluvia amenizaba la noche. Qué repentino, comentó Inko, mirando hacia la extensión oscura y nublada. El cielo estaba despejado, ¿verdad? Sí, murmuró Izuku, entrecerrando los ojos ante la inusual velocidad de las nubes que se cernían sobre él. Quizás era porque tenía que estar alerta siempre que estaba en público, pero algo se sentía completamente antinatural en todo aquello, como si el clima estuviera siendo manipulado por una fuerza invisible. Oyó el repentino cambio en el viento tras ellos antes de ver nada, y eso bastó para poner sus nervios a flor de piel. Un muro naranja llameante cobró vida tras ellos justo a tiempo para que un vendaval ultrafuerte se estrellara contra la barrera, casi abriéndola mientras madre e hijo se giraban al unísono para ver a un hombre con el pelo plateado recogido en una larga trenza al otro lado del tejado. Su mono negro blindado y el 8 plateado en el pecho delataban su condición de paragón. Bien, ambos Midorillas están aquí, murmuró por su respirador, y luego apuntó a Inko con la espada blanca brillante que llevaba en la mano. Ahora no tenemos que atraerlos. Podemos matarlos a ambos de un solo golpe. A medida que la lluvia arreciaba, el brillo de su espada también se intensificó con el viento visible circulando por ella, y los atacó de nuevo.
Tras notar el daño que el último infligió a su barrera, se negó a arriesgarse a que ésta la atravesara, así que desplegó su don al máximo para intentar fortalecerla 10 veces con la segunda marcha. Desafortunadamente, aunque la barrera se engrosó visiblemente, no pudo extraer todo el poder que quería, así que las afiladas cuchillas de viento que salían de su espada con cada corte la atravesarían tarde o temprano. Izuku se esforzó aún más por controlar todo su poder, pero encontró resistencia a cada paso, como si todo el alcance de su don estuviera siendo extinguido por... «Hijo de puta», gruñó Izuku, al darse cuenta finalmente de que la lluvia no solo era antinatural, también era intencional. «¿Qué pasa?», empezó a preguntar su madre antes de mirar a la izquierda y abrirse de par en par, presa del pánico. «Esquiva». Izuku lo intentó, de verdad, pero el vibrante y excepcionalmente colorido rayo de energía que atravesó la barrera como un tren de carga desbocado fue demasiado rápido para esquivarlo, lanzándolo del tejado y arrojándolo contra el edificio de enfrente con un estruendo atronador. Pero no se detuvo ahí. Recorrió el edificio de oficinas ocupado, atravesando las paredes y saliendo por el otro lado en un instante antes de estrellarse contra el hormigón húmedo como una rebanada de mortadela. Le tomó un momento recomponerse, y la lluvia no le ayudaba. Cuando por fin lo hizo, se despegó lentamente del cemento para ver a un hombre alto, con una piel que parecía estar hecha de cristales índigo y magenta. Izuku lo reconoció de inmediato como uno de los paragones que salía en televisión. No olvidaría mutaciones tan impactantes. Sin embargo, a diferencia de todos los demás que había visto que lucían trajes blindados, este los cambió por unas simples mallas negras. «Izuku Midoriya, estás arrestado», anunció el paragón. El cuerno de cristal y el singular ojo que adornaban su maciza cabeza fascinaron a Izuku a pesar suyo. «Puedes venir sin hacer ruido o puedo matarte». Izuku sospechaba que la oferta era solo palabrería y que lo matarían de todos modos. Con eso en mente, Izuku se puso de pie y escupió el poco de sangre que tenía en la boca al suelo, en dirección al paragón, dejando su postura clarísima. «Muy bien», asintió el paragón antes de llevarse el dorso de la muñeca a la boca. «Shromastonia Fujin. Proceda con la eliminación». Izuku ya se le echaba encima en una ráfaga de fuego esmeralda, asestando un gancho de derecha a la mandíbula cuadrada de Shromastone antes de estrellar su puño izquierdo contra su diafragma absurdamente sólido. En lugar de cerrar el puño como pretendía Izuku, Shromastone se aferró al brazo de Izuku y le estrelló su cuerno cristalino en la frente, lanzando su visión directamente a las estrellas. Quedarse aturdido de esa manera, ni siquiera por un instante, no era lo ideal, estando ahora prácticamente indefenso ante el fuego de respuesta, incluyendo el brutal gancho de izquierda al riñón, el igualmente brutal codazo a la cara y el revés que lo habría despachado como una mosca aplastada si Shromastone no lo hubiera tirado de la bufanda. Izuku agradeció levemente que no lo tiraran de vuelta a un puño que lo esperaba, ya que su bufanda lo lanzó por los aires. Por suerte, había recuperado casi por completo su orientación para cuando estuvo en el aire. Desafortunadamente, llegó justo a tiempo para ver cómo el segundo rayo de energía arcoíris salía disparado directamente del abdomen brillante de Shromastone y lo lanzaba de nuevo. La inmensa fuerza de la explosión lo habría dejado sin aliento si no se hubiera preparado para el impacto, pero aún así lo impulsó varias manzanas a través de la ciudad hasta que su viaje se detuvo bruscamente al estrellarse contra la puerta Tsuzumimon de la estación de Kanazawa. La caída al suelo fue un poco más indulgente que la de la puerta, y al menos pudo ponerse de pie con un esfuerzo doloroso y molesto. «Al menos por fin me he librado de la lluvia». Mientras murmuraba eso, la horrible sensación de una llovizna constante regresó, y su suerte permaneció en el pozo mientras la fuerte lluvia regresó rápidamente. «Claro que sí», refunfuñó, sintiendo ya la lluvia cubrir su peculiaridad como una manta húmeda. «Tengo que acabar con estos tipos y volver con mamá inmediatamente. Espero de verdad que esté bien». Inko, empapada en sangre, permanecía sentada en silencio entre la masacre que dejó su brutal, aunque breve, encuentro con el paragón de cabello plateado. Lo reconoció por la descripción de Aux cuando finalmente reveló todo lo que sabía sobre la comisión, incluida la iniciativa Paragón. Este hombre era el octavo de un total de 9 agentes, el acertadamente llamado Fujin, cuya peculiaridad, hoja de viento, le permitía manipular el aire alrededor de sus manos y transformarlo en cuchillas increíblemente afiladas. Incluso podía imbuir objetos con este viento, aumentando el filo de las herramientas de corte y ampliando enormemente su alcance. Así que, naturalmente, sus manos fueron las primeras en desaparecer.
Cortarlas con la espada fue pan comido una vez que ella le quitó los ojos con su don. Podría haberlo dejado así y simplemente abandonarlo en el tejado para que se desangrara, pero... ahora no tenemos que atraerlos. Podemos matarlos a ambos de un solo golpe. Él había amenazado a su bebé, por lo que eligió la muerte. Ella podría haberse detenido cuando ella estaba en el suelo, tanto de pie como con las manos. Ella podría haberse detenido cuando él desesperadamente negoció por su vida al revelar que esta trampa estaba preparada para Izuku después de pensar que él iría tras Musa a continuación. Finalmente se detuvo cuando él era poco más que vísceras esparcidas como un rompecabezas desechado. Allí estaba sentada, con una expresión tan vacía como el vacío que la habitaba, el vacío que la había acompañado durante 25 largos años. Superponía el rostro de Musa a Fujin a cada paso, y aún así, seguía sin sentir nada. No era satisfactorio porque no era él. Nezu tenía razón. No iba a dejarla hasta que lo confrontara directamente. Pero eso podía esperar. Su hijo la necesitaba. Tomó la espada recién liberada y la observó con curiosidad. No se parecía a ninguna espada que hubiera visto antes, lo que explicaba por qué cortó sus extremidades con tanta limpieza. Musa no tenía nada parecido cuando hizo prácticas con él, ni él había creado una espada de este tipo con su don. Quizás Power Loader podría examinarla y averiguar de qué estaba hecha exactamente, pero eso ya lo pensaría más tarde. Por ahora, se giró para observar el horizonte, y su mirada se fijó en un destello de luz vibrante en la distancia. Bingo. Izuku no se había dado cuenta de cuánto odiaba la lluvia hasta hoy. Desde que estaba bajo el agua en la USG, no había experimentado que su don se viera empapado de esa manera, y francamente, era horrible. Sin embargo, no se equivoquen, no estaba tan incapacitado como para ser impotente. Su brutal combate con piedra de croma lo demostraba, ya que sus llamas verdes templadas aún le ofrecían una fuerza considerable, incluso si no estaban a plena potencia. El problema era que Chromastone también era increíblemente fuerte. No golpeaba tan fuerte como Muscular o Rumi, pero Izuku se encontraba aguantando con fuerza cada golpe demoledor que lograba atravesar su guardia. Para colmo, Chromastone no tenía el cuerpo blando y carnoso de un humano normal, sino una piel compuesta de unos malditos supercristales que hacían que Izuku sintiera como si estuviera golpeando a Kirishima con el mejor trigger del planeta. Una simple pelea a puñetazos no iba a llevar a Izuku muy lejos, sobre todo con esta lluvia de 1000 demonios. Por suerte, la naturaleza de sus guanteletes le permitió concentrar lentamente sus llamas rojas en su puño y permanecer prácticamente a salvo del aguacero, como había estado haciendo durante su altercado con este imbécil cristalino. Esquivando un gancho de derecha que le habría hecho sonar la campana de haber conectado, Izuku clavó su puño derecho en el abdomen de Chromastone y desató un infierno carmesí a quemarropa, bañándolo con todo el calor infernal que pudo generar en este aguacero, solo para que Chromastone absorbiera literalmente las llamas en su abdomen mientras se flexionaba. Izuku parpadeó, y el resplandor dolorosamente familiar de una explosión de energía colorida comenzó a emanar del cuerpo de Chromastone, iluminando la expresión atónita de Izuku todo el tiempo. ¿Estás jo? El indignado forcejeo de Izuku fue interrumpido por un rayo de energía igualmente directo, el tercero que recibía desde que comenzó la batalla. El rayo lo lanzó por el patio de la estación de Kanazawa como una piedra que rebota sobre el hormigón. Cuando finalmente se detuvo, lo primero que notó fue la nube que brillaba amenazantemente justo encima de él. Ya fuera por pura garra, despecho desenfrenado o alguna combinación de ambas, afortunadamente tuvo la fuerza para desatar su fuego amarillo con la ferocidad suficiente para escapar justo a tiempo cuando un rayo impactó en el lugar que acababa de ocupar. Izuku se dirigió rápidamente a una de las vigas a ambos lados del patio y se tomó un momento para recuperar el aliento. Estaba harto de aquel maldito encuentro y estaba listo para ponerle fin. Mientras observaba a todos los curiosos que supuso que intentaban alcanzar los trenes de medianoche que los secuaces de Yoro y Musa estaban llevando a la seguridad del edificio, finalmente divisó a un hombre de larga cabellera castaña y puntiaguda, vestido con un mono blindado, flotando en el aire cerca del edificio principal de la estación. Izuku observó atentamente cómo la lluvia se apartaba y el viento parecía soplar bajo él mientras aterrizaba con gracia sobre la puerta Tsuzumimon. Debe ser él quien controla el clima, supuso Izuku antes de volver a centrarse en Chromastone, que estaba en el suelo. Puedo encargarme de él rápidamente en segunda marcha si detengo la lluvia.
En ese momento, vio a Dromastone llevarse el dorso de la muñeca a la boca una vez más, y las nubes de arriba brillaron antes de que otro rayo lo alcanzara allí mismo. Izuku quedó completamente desconcertado, pero sintió un nudo en el estómago cuando Dromastone absorbió la electricidad, y emergió la señal reveladora de un vibrante arco iris que lo envolvía. Izuku comprendió que el don de Dromastone le permitía absorber múltiples formas de energía y convertirlas en armas tras convertirlas en esos rayos. En ese caso, Izuku despegó de su posición mientras un enorme y cegador rayo de energía atravesaba el espacio recién vacío y se elevaba inofensivamente hacia el cielo. Mientras tanto, Izuku se colocó frente al manipulador meteorológico en una fracción de segundo y le propinó un puñetazo en la mandíbula, impulsándolo por la puerta y estrellándose contra la estación como un misil humano. El objetivo era que corriera la misma suerte que su camarada Bocachas, y en cuestión de segundos, la lluvia cesó, indicando que Izuku lo había logrado de una forma u otra. Con la lluvia amainando, Izuku sintió una tensión gélida instalarse en el patio proveniente de Dromastone, pero le preocupaba más recuperar su don a pleno rendimiento. Brillaba con un rojo intenso, y el vapor de la lluvia que lo había empapado se desprendía de él antes de que la segunda marcha cobrara vida con un rugido, y una columna de fuego arcoíris se disparara hacia el cielo. Izuku se giró por completo para encarar a Dromastone, y respondió a la consternación del Paragón con la sonrisa oscura y burlona de un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Entonces, la segunda marcha se apagó, e Izuku volvió a ser bañado por las llamas de su base. Saltó de la puerta y aterrizó en el concreto frente a Dromastone, crujiendo los nudillos sin parar. No, no necesito segunda marcha para esto, se rió Izuku con una mirada que prometía el más puro dolor. Entonces, desapareció en una llamarada amarilla, apareciendo frente a Dromastone antes de que pudiera parpadear y clavándole un puño verde ardiente en el estómago. Esta vez, sintió cómo su piel cristalina se agrietaba alrededor del puño con la fuerza adicional que le otorgaba no estar bajo la lluvia. Dromastone levantó las manos para defenderse, pero fue demasiado lento para el potente golpe que le impactó en la cara, y este se duplicó para el barrido a sus piernas que lo derribó de espaldas. Sin embargo, eso no le dio respiro, ya que Izuku lo agarró de la pierna y lo levantó en el aire, cargándolo sobre su hombro y estrellándolo de cara contra el concreto. Luego, giró, alzando a Dromastone una vez más para golpearlo aún más fuerte. Con sus llamas verdes llameando como un infierno esmeralda, Izuku lo levantó por última vez y lo lanzó como un muñeco de trapo contra el pilar izquierdo de la puerta Tsuzumimon. Izuku apenas tuvo un segundo para regodearse con suficiencia antes de entrecerrar los ojos al ver emerger una luz vibrante del pilar. Al estar a ras de suelo con civiles potencialmente en peligro, Izuku ignoró su declaración anterior y se deslizó a segunda marcha para lo que estaba a punto de suceder. Como era de esperar, un poderoso rayo de energía se dirigió hacia él, y esquivarlo significaba que cualquiera que estuviera más allá de los límites de la estación de Kanazawa y que estuviera en la línea de fuego habría sido aniquilado, así que se preparó mientras la segunda marcha ardía en naranja y violeta, un capullo protector y llameante, muy parecido a una caja torácica hecha de zarcillos violetas y placas naranjas, se manifestaba a su alrededor. El rayo impactó contra la construcción, empujando a Izuku hacia atrás unos metros mientras la etérea caja torácica crujía contra la potencia del rayo. Negándose a sucumbir, Izuku apretó los dientes y se esforzó al máximo, deseando que la construcción no solo se mantuviera fuerte, sino que también evolucionara. Llamas violetas se expandieron desde la caja torácica por todos lados, enroscándose para formar aún más huesos, mientras un blindaje naranja se deslizaba a su alrededor. Pronto, la caja torácica llameante se había convertido en un torso espantoso sin cabeza. El sudor le humeaba la cabeza a Izuku mientras levantaba los brazos, esforzándose por elevarlos a su lado antes de estrellarse contra el suelo y, en consecuencia, contra la propia vida. Trozos de hormigón explotaron en la zona de impacto al disiparse la energía interrumpida, y Dromastone se tambaleó hacia atrás, desplomándose bajo la puerta. Mientras tanto, el fantasma decapitado que rodeaba a Izuku se lanzó al ataque, atrapando a Dromastone en sus garras huesudas. No tuvo ni un instante para procesar lo que estaba sucediendo antes de ser estrellado contra el suelo por el equivalente a un gigante. Dedicó aún menos tiempo a procesarlo antes de ser elevado de nuevo al aire y golpeado una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así continuó Izuku, familiarizando repetidamente a Dromastone con el implacable hormigón mucho más allá del punto en que éste se hizo pedazos.
Chromastone fue estrellado contra el suelo por 12ª vez antes de recibir algún atisbo de piedad, y esta solo llegó en forma de ser alzado de nuevo en el aire para ser apretado como un peluche. El agarre alrededor de Chromastone se hizo más fuerte, provocando gemidos de agonía del Paragón. Izuku podía oír su ya dañada piel de cristal romperse aún más dentro del horrible tornillo de banco, y era música para sus oídos. Después de todo lo que había soportado en esta cruzada, quería saborear cada segundo. Eso fue, al menos, hasta que Chromastone fulminó a Izuku con la mirada, con una inquietante obsesión en su singular ojo y una sonrisa torcida. Empezaron a formarse más grietas por todo su cuerpo, solo que ahora brillaban con una energía que crecía rápidamente. Incluso un ciego podría haber adivinado el futuro, e Izuku no iba a permitir que nadie saliera lastimado en este desesperado intento por eliminarlo. Apretando los dientes de nuevo, Izuku apretó el agarre alrededor de Chromastone y obligó a la otra mano a sujetarlo. Mientras tanto, llamas anaranjadas subieron en cascada por los brazos esqueléticos hasta envolver ambas manos, encapsulándolas junto con Chromastone en una gruesa coraza que Izuku esperaba que pudiera contener. Pasó un instante de silencio antes de que el capullo comenzara a temblar violentamente, haciendo vibrar los huesos en llamas que lo sujetaban firmemente. Finalmente, la energía interior detonó, creando una densa onda expansiva que reverberó por el esqueleto y sacudió a Izuku hasta la médula. Mantuvo los pies en el suelo y soportó la retroalimentación, llevando su don, que ya estaba al límite, aún más allá. Si quieres tener una verdadera oportunidad, mi gorilla, necesitas ganar en la opinión pública, incluso si tienes que sacrificarte para lograrlo. Un aullido gutural de esfuerzo escapó de su garganta cuando la tensión de su don, que había logrado superar durante tanto tiempo, comenzó a abrumarlo de nuevo, pero no cedió ni un nanosegundo. Finalmente, el caparazón cedió, y los últimos restos de la explosión destrozaron los brazos del constructo que lo contenía. Izuku fue derribado, pero fue principalmente el agotamiento lo que lo derribó, más que la onda expansiva en sí. Aún así, se arrastró hacia arriba para ver las consecuencias con sus propios ojos, y cuando solo vio un montón humeante de cristales índigo y los restos de piernas vestidas, se dejó caer de nuevo con un profundo suspiro de alivio. Maldita sea. Fue lo primero que dijo Izuku. Fue mucho más difícil de lo que debería. Necesito solucionar esa debilidad por la lluvia de inmediato. No muevas ni un músculo, Beacon. Oh, Dios mío, se lamentó Izuku mientras estaba rodeado por un grupo de compañeros de Yoro y Musa. Lo tenemos, chicos. Gritó uno de ellos, con la cuerda del arco tensada y una flecha lista para dispararle a la cabeza si se movía un centímetro. No irá a ninguna parte después de todo esto. Voy a buscar al jefe, declaró una voz de mujer desde fuera de la línea de visión de Izuku. No es necesario. Ya estoy aquí. Esa voz captó la atención de Izuku al instante. Su mirada se fijó en el hombre canoso que se acercaba y se endureció como el acero. ¿Quién sino el mismísimo Yoro y Musa, para acercarse a él precisamente ahora? Aunque estaba destrozado por el agotamiento, Izuku podía sentir cómo la oscuridad ardiente de su pecho cobraba vida con un rugido constante. Esa fue una batalla fascinante, muchacho, dijo Musa, y luego, con pesar, negó con la cabeza. Resultaste ser un desafortunado desperdicio de juventud prodigiosa. Aunque no puedo decir que me sorprenda. Mirándote a los ojos ahora mismo, ¿tienes la misma mirada desquiciada que tenía tu madre? No digas su nombre, maldita sea. Espetó Izuku con veneno, y su cuerpo se calentó de nuevo antes de que una bota le presionara la frente. Dije que no te movieras. Le gritó el hombre con el arco, e Izuku estuvo a segundos de incinerar a todo el grupo y vivir con las consecuencias que le aguardaran antes de que otra variable entrara en la contienda. Puedo encargarme desde aquí, anunció una voz apagada, atrayendo la atención de todos. Izuku levantó la vista y vio al Paragón, que manipulaba el clima, caminando hacia ellos con determinación. A pesar de haber sido lanzado a la 10ª dimensión, no parecía estar mal. Curioso. Ah, eres tú, saludó Musa con un respetuoso asentimiento mientras el Paragón pisaba con crueldad los restos humeantes de su camarada. Indra, ¿verdad? Sí, confirmó Indra antes de mirar a Izuku. Gracias por la ayuda, pero lo recogeré y lo pondré bajo custodia. Ahora que Izuku podía observarlo bien, se tomó un momento para analizarlo a fondo. Su respirador negro, con un pequeño 3 azul grabado, ocultaba la mitad de su rostro, atrayendo aún más la atención hacia su mirada bastante confusa.
No eran sus ojos marrones oscuros y apagados lo que llamaba la atención, sino lo que se escondía tras ellos lo que desconcertaba a Izuku. Estaban completamente concentrados en él, pero no había ninguna cautela ni indicios de que intentaran analizarlo. Su mirada rebosaba una emoción apenas contenida. El grupo se hizo a un lado para que Indra lo recogiera, pero un grito de alto. Desde donde venía Indra le detuvo la mano. El grupo se giró y vio a otro de los compañeros de Musa corriendo frenéticamente hacia ellos, con atuendos de samurái similares a los de su jefe. No sé quién es, pero es un impostor. Gritó, señalando directamente a Indra. ¿De qué estás hablando, Benkei? Preguntó Musa. Lo vi, enfatizó el recién identificado Benkei, señalando a Indra. Su cuerpo yace muerto en un armario de escobas de la estación, degollado. Murmullos de sorpresa, confusión y un ligero horror surgieron dentro del grupo, pero Izuku mantuvo la mirada fija en Indra. Estaba sonriendo. Quienquiera que sea, continuó Benkei sombríamente, sacando su espada de la funda en su cadera, no es él. Supongo que el gato salió de la bolsa, ¿eh? Dijo Indra, sin que su sonrisa inquietante vacilara. El compañero con el arco cambió de objetivo, de Izuku a Indra, pero un cuchillo se clavó entre sus ojos antes de que pudiera disparar. Un cuchillo apareció y salió milagrosamente de la mano de Indra sin que Izuku notara siquiera el movimiento de su brazo. Una espada apareció en las manos de Yoro y Musa gracias a su don, pero Indra esquivó el ataque y apuñaló a Musa en el riñón, haciéndolo caer de rodillas con un grudido. Indra esquivó hábilmente la avalancha de ataques para abrazar a Izuku y sacarlo del patio. La inmensa confusión de Izuku se transformó en sorpresa cuando la piel de Indra comenzó a derretirse en un lodo gris, y esa sorpresa se multiplicó por 10 cuando su largo cabello castaño fue reemplazado por cabello rubio recogido en 2 moños desordenados. «¿Eres tú?», murmuró Izuku, desconcertado por la situación. Su salvador saltó al muro más cercano y, con destreza, saltó de un edificio a otro hasta llegar a un tejado. Y Miko Toga le sonrió todo el tiempo, con sus ojos dorados y felinos entrecerrados y un rubor intenso en las mejillas. «Te tengo ahora, y nunca te dejaré ir. No tan rápido», gritó uno de los compañeros de Musa, apareciendo en lo alto en una aerotabla hecha de fuego antes de cortarles el paso con una flecha igualmente llameante. Flotaba frente a ellos, mientras el fuego se transformaba en otra flecha a lo largo del arco invisible que sostenía mientras se preparaba para dispararles, pero un repentino y desagradable crujido en las costillas lo detuvo en seco. Cayó como una mosca, con un agudo grito de agonía que amenizó su descenso, y una cuarta figura se unió rápidamente a la refriega para silenciarlo con un rápido golpe con la empuñadura de una espada. Izuku lo reconoció al instante y una alegría desenfrenada llenó su alma. «Mamá». Inko se giró hacia ellos con una sonrisa que se tornó perpleja al observar su estado actual, y fue entonces cuando Izuku se dio cuenta de que todo el lodo se había desprendido de Toga, dejándola completamente desnuda. Inko se lo quitó mucho más rápido y les indicó que la siguieran. «Vamos, hay una casa segura cerca». Bueno gente, ese fue el capítulo número 53, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.